El cóndor va llegando desde el sol. Viene volando, viene llegando, llega desde el sol. El cóndor va trayendo medicina desde el sol. Viene curando, viene sanando, llega desde el sol. El cóndor va cuidando a los hijos del sol. Va protegiendo, va empoderando, llega desde el sol. Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy miércoles 24 de febrero del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy contamos con la participación, la grata participación de Ray Dalton. Buenas noches Ray, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tenés la cámara apagada, Ray, por favor. Ahí está, ahora sí. Bueno, feliz de estar acá, Te quiero nuevamente agradecer por la posibilidad de esta charla, Ray, por intermedio de Romina, que así en algún momento fue alumna tuya, con respecto al coaching, que hoy es el tema a tratar, ¿sí? Pero antes de entrar en ese tema profundo, contanos, por favor, narranos un poco la historia tuya, ¿sí? ¿Cómo llega el coaching a tu vida? ¿De qué manera llega? De pronto que justo fuiste a una consulta, viste un aviso en algún lugar y de pronto te pareció importante. ¿Cómo fue que llegaste al coaching y cómo fue que después plasmaste todo este gran instituto en Argentina? Comentanos un poco, por favor, de todo esto. Es una historia larga, pero sencilla, que coaching llegó a mi vida en una manera muy particular, que cuando se armó la primera carrera oficial acá en la Argentina, ya estamos hablando en los años 90, yo ya había tenido algo de experiencia de coaching, no en la Argentina, obviamente que estaba llegando a la Argentina, pero algunas experiencias de estos entrenamientos más relacionados con liderazgo y cierto estilo conversacional. Entonces, algo venía manejando, pero me llegó una invitación a formar parte del primer equipo formador de coaches acá en la Argentina, 97, 98. Y era un doble desafío, porque el desafío era, por un lado, respetar el enfoque del coaching, el coach como el facilitador de conversaciones nuevas, él o ella que no da el consejo o las sugerencias, sino que nutre otro tipo de conversación, a plasmar esto como una carrera oficial. Entonces tuve una historia como para mí muy interesante de vivir el desarrollo del coaching localmente acá en Argentina, como alguien aprendiéndolo y aprendiendo a formar a otros. Y formé parte de un instituto acá, el primero en el país, por algunos años como parte del equipo formador, después como director y después tomando la decisión ya hace no sé cuántos años atrás, 14 años ahora atrás, casi, a poner el instituto propio. Entonces, tengo el lujo de estar formando coaches desde 98 y ver a la vez cómo coaching se ha desarrollado a lo largo de estos años, como nutriéndose localmente de ciertas fuentes y internacionalmente, porque coaching está en
transformación para mí continua. El coaching ontológico es obviamente fuertemente latinoamericano en su origen. En Chile empezó realmente lo que llamamos coaching ontológico, gracias a principalmente a alguien llamado Fernando Flores, donde hay una combinación de filosofía y los nuevos modelos de entender lenguaje. Y coaching, pero nació en distintos lugares en el mundo. ¿No? Por un lado, fíjate la palabra coach. Mucha gente asocia la palabra coach con un entrenador. Sí. Pero en otro idioma, la palabra coach tiene que ver con lo que es un carruaje. Y en este sentido, este ofrece otra manera de entender lo que es coaching y qué es lo que un coach hace. Porque alguien quiere ir de viaje. Y viajar con un carruaje, uno viaja de otra manera. Entonces, sí, pero el carruaje no decide o no define hacia dónde va a dirigirse la persona que va de viaje, ni el propósito del viaje. Esto está en manos del viajero, pero el carruaje hace que el viaje puede ser más lejos, más creativo, más abarcativo y hasta más llevadero. Pero el qué y el para qué están en manos de la persona que se propone ir de viaje. Perfecto. El coach se suma. Para ir desglosando un poquito, Rey, y para ir comprendiendo, porque vamos a tratar de sacarte todo el jugo acerca de, para que la gente comprenda el coach desde tu lugar, ¿sí? Desde Ray Dalton, ¿sí? Desde Ray Dalton, que me parece muy interesante. Primero, ¿qué es el coaching? Sí, estás narrando esto, pero ¿qué es el coaching? ¿Cómo lo puedes definir para que lo comprendamos? Creo que es un vínculo de confianza y de respeto donde los roles y responsabilidades del coach y de su cliente o coachee están claramente definidos y donde el coach ayuda a que su cliente crezca como observador, como alguien primero consciente de que es un observador, segundo capaz de observar a sus maneras de observar, y tercero, capaz de diseñar y vivir nuevas maneras de observar. Y el coach acompaña al cliente en este camino. Entonces, es un vínculo donde también hay cierto estilo de conversación. Más fuerte que es la confianza, más claramente presente que es el respeto, más posibilidad que hay que el cliente se va a mostrar con mayor sinceridad, honestidad, vulnerabilidad. Y de esta manera puede trabajar desde donde realmente está. Y cómo se genera este espacio de cierta intimidad donde personas pueden animarse a ser profundamente honestos consigo mismo y a la vez animarse a soñar. Entonces, el coach es una especie de acompañante pedagógico, si querés, no un acompañante no terapéutico, un acompañante pedagógico, pero con la diferencia de que ayuda a que su cliente descubra
lo que necesita aprender. ¿Y para qué aprenderlo? Para después diseñar cómo lo va a aprender. Es un viaje que tiene ciertos desafíos. Y entre estos desafíos a veces están las resistencias del cliente, que quiere que el coach le dé la respuesta, o que quiere que el coach le arme la solución. Si un coach hace esto, deja de ser un coach y empieza a ser un mentor o un consultor. Entonces, el consultor está contratado por las respuestas que tiene, pero un coach está contratado por las preguntas que tiene, y por la escucha que tiene, y por el silencio que puede traer en un mundo lleno de ruido, y un mundo que no sabe callarse, ¿no? Me encanta. Como, Me encanta, me por encanta. ahí. Sí, continúa, por favor, Ray. No, pero para mí el gran tema acá es, coaching se nutre de distintas fuentes, toma herramientas de distintos lados, toma herramientas de distintas psicologías, toma herramientas hasta de distintas disciplinas en sí, pero toma todas estas herramientas para nutrir conversaciones que respeten el mismo espíritu del coaching. Entonces, se ve mucha conexión entre coaching y psicología positiva. Toma herramientas de distintas psicologías, pero no usa la herramienta sobre el coachee, sino que intenta poner la herramienta en manos del coachee para que el coachee lo use. Okay. Vamos a empezar a definir esto para las personas que no saben nada de coaching, porque usaste la palabra coachee. Entonces, me gustaría que definas, ¿no? Para que la gente comprenda, coachee, ¿de qué está hablando, no? El coachee es la persona que busca al coach y que que busca el proceso del coach. Busca el acompañamiento del coach. Otra palabra sería el cliente, si querés. Sí. Y este creo que lo aclara, ¿no? Sí, es más, sí. Está más claro. Creo que estás teniendo problema con la cámara, Ray, me parece. Dame un segundito acá. Y tengo un tema con el cable que lo estoy tratando de... No hay problema. Bueno, mientras tanto yo voy comentando, ¿no? Y quiero comentarles que mi compañera Romina, sí, hace aproximadamente 10 años aprendió en su escuela de Ray Dalton, ¿sí? En el Instituto de Estudios Integrales que tiene ahí en Buenos Aires, Argentina. He podido, a través de, gracias a justamente a la bondad de Ray, haber presenciado algún seminario o alguna clase, porque seguramente necesitaban en las prácticas, necesitaban alguna persona que tenía que llevar los alumnos. Y realmente, déjame decirte, Ray, que las clases tuyas estupendas. Hace 10 años conozco, he estado en 2 o 3, y realmente son estupendas. Estoy hablando contigo porque perdimos contacto porque nos venimos a Perú, y escucharte nuevamente realmente hipnotizás por la calidez, por la parte energética, por la parte afectuosa. Hay un montón de cualidades que se pueden percibir a partir de lo que expresas, y realmente sigo encantado por cómo expresas el coaching, ¿sí?
reconozco el trabajo que estás hace muchísimos años, ¿sí? Y eso también quiero que también las personas que lo están viendo, quiero que lo escuchen, y de paso un reconocimiento para ti por el gran trabajo que sé que haces por el coaching. En aquella época estabas queriendo profesionalizarlo, no sé si llegaste a profesionalizar el coaching allá en Argentina, ¿cómo surgió? Estamos con un camino interesante en relación a esto, porque por un lado, la asociación, la International Coaching Federation, globalmente, creo que ha trabajado mucho para establecer el coaching, no solamente como un estilo conversacional o una técnica, sino como una real profesión. Y ya International Coaching Federation ya es global. Pero el aporte muy especial del coaching ontológico a la vez ha dado a la luz acá en la Argentina a la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y a la vez la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Y ya el coaching ontológico tiene, por ejemplo, en Perú, una asociación local, como en Chile también, como en Uruguay, Venezuela, Paraguay, y está expandiendo. ¿Cuál es el propósito? Porque yo pasé muchos años en comisión directiva de la asociación acá, y el propósito es establecer a coaching como una profesión. ¿Cuál sería el logro? Ya los avales de estas asociaciones intentan asegurar ciertos niveles de formación, y este es lo que va a cuidar la profesión con tiempo. No, con todo respeto, hay personas que a veces dicen que son coaches y quizás estudiaron cursos muy cortos, 10 horas, 20 horas, sin desmerecer el aprendizaje. Los programas con los avales de la asociación acá en Argentina son de 700 horas por ahí. Wow. Y con cierto grado de exigencia. ¿Cuál es el tema? Todavía no hay un camino universitario en ningún lado realmente de una carrera de coaching como hay una carrera de psicólogo o de psicopedagogo o en un recursos humanos. Y no hay un colegio de coaches que otorga matrícula. Entonces, por un lado, coaching ha avanzado a un nivel donde hay agrupaciones de profesionales que se dedican a asegurar estándares de formación y estándares de ejercicio. Para mí es una cuestión de tiempo hasta que llegue a hacer una carrera de grado, que a veces es el salto que tiene que pegar para generar lo que es matrícula o un colegio, como pasa con otras profesiones. Hay tecnicaturas acá en la Argentina. Yo fui director de uno, pero una tecnicatura tampoco otorga matrícula, y este estatus profesional que se asocia en ciertos países todavía no llegó. Pero hay personas que se declaran coaches profesionales luego de haber estudiado en programas que cuentan con avales, que es el nivel más avanzado y elevado que hay hoy en día. Yo realmente sostengo que coaching es una profesión muy específica y tiene su identidad, en la misma manera que en el mundo de las psicologías, no todo psicólogo procede del mismo paradigma. Hay psicólogos que son muy freudianos, hay otros que son cognitivos, otros gestálticos, y tienen un paradigma distinto de la mente. Y pueden discutir
pero mayormente coexisten. Coaching es un paradigma distinto, es una oferta diferente. Terapia es otro enfoque, también legítimo. Creo que yo fui formado como psicólogo, eventualmente. Estudié filosofía, teología y psicología. Creo que hay lugar para el enfoque y el paradigma del coaching. Es muy bueno para nutrir protagonismo en una persona que está razonablemente estable. No reemplaza a terapias, pero su objetivo es otro. Su objetivo es otro. Buenísimo. Por favor, me gustaría que profundicemos en el tema del coaching ontológico. ¿Por qué se diferencian y se le pone coaching ontológico? Hay otros tipos de coaching, pero puntualmente me gustaría que entremos en esto del coaching ontológico. ¿Qué es el coaching ontológico? Porque hablamos de coaching, pero de pronto salta y nos vamos al coaching ontológico. ¿Qué es el coaching ontológico? Yo creo que primero hay que aclarar que a mi juicio hay varias versiones de coaching ontológico. Ya lo digo no para complicar la fiesta, sino para aclararla. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es la pregunta por el ser, que se suma esta palabra compleja y poderosa a las conversaciones humanas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi ontología? Y el coach pregunta por esta manera de mirar que construye tu realidad, mi realidad. ¿Quién soy? ¿Qué es la vida? No, dentro de este mundo del coaching ontológico hay ciertas como miradas de carácter filosófico que hablan un poco más sobre el ser. Y una de estas ontologías, para mí, muy poderosa, presenta al ser también como posibilidad. No. Perdóname, no, ayúdame. Perdón, estoy con problemas con el celular acá y no tengo solución. Ashley, No hay por problema. favor, enchúfalo en No hay problema. Imagínate que si sumamos esta distinción, posibilidad a nuestro diccionario como una faceta de lo que es el ser. El ser es posibilidad abierta, sí. Aunque, perdón, muchas gracias, sí. Ashley. No hay problema. Sumamos la distinción posibilidad y alguien empieza a darse cuenta de que además de todo lo que yo he hecho de mí hasta ahora, igual queda algo más. No soy ni terminable ni terminado, porque siempre soy más de lo que he hecho de mí. No, esta es una filosofía donde la palabra posibilidad aparece como una característica del ser humano. Para mí
es una invitación a creer. No hay mucho que podemos mostrar para validar este juicio de que somos una posibilidad. El mismo futuro aparece como incierto, que la única certeza es la incertidumbre. Entonces ya sabemos que mañana puede tener muchos futuros, que no está definido. Entonces, aunque nuestro registro de esta incertidumbre puede ser a veces de angustia, también la incertidumbre nos puede dar esperanza, porque es decir, puede ser que aparezca algo mejor. Y el coaching que se conecta con esta filosofía se nutre de otra palabra. Estas frases que yo acabo de mencionar son de un pensador llamado Karl Jaspers, un gran médico y pensador. Después sumamos otra palabra, la palabra preocupación. Entonces puede ser que el futuro me preocupa. Siento ansiedad, angustia, temor. Pero cuando uso la palabra preocupación con otro sentido, me conecto con otra faceta del coaching. Me ocupo antes. Y ya que lo que existe es la posibilidad, ¿cómo será la conversación que más estructura puede ofrecer a la posibilidad? ¿Qué estructura me animo a ofrecer a la posibilidad? Y este es el trabajo del coach, para ayudar a que su cliente o coachee diseñe la estructura que está dispuesta a ofrecer a lo que cree posible. ¿Qué es lo que hacemos cuando coacheamos? Primero, aseguramos que nuestro cliente ponga la agenda. Preguntamos, como, ¿qué andas buscando? ¿Qué andas necesitando? ¿Qué querés que conversemos? Y después preguntamos, ¿para qué necesitas que conversemos esto? Y el cliente contesta, no el coach. Qué interesante. Entonces, desde el vamos estamos insistiendo a que el cliente ponga la agenda, pero después, escuchando todo esto y chequeando todo con el cliente, nuestro desafío es ayudar a que la persona se anime a soñar. Y después ayudarle a que trabaje de tal forma que su sueño se convierte en historia. Estos son, en términos generales, los desafíos. No, el coaching ontológico cree en el ser como posibilidad y cree en la capacidad humana para aprender a crear caminos cada vez más creativos y amorosos. Now, dentro del mundo del coaching ontológico hay una mirada muy especial hacia lo que es la comunicación humana, de que damos estructura a la posibilidad poniendo cuerpo, poniendo emoción, poniendo palabra. Holísticamente, si quisieras decirlo así, construimos de esta manera. Y coaching ontológico ofrecía
hasta una nueva ontología de lo que es la comunicación humana. De que cuando usamos palabras, estamos trabajando y trabajando de manera muy específica. ¿No? Presentamos hechos, presentamos opiniones, damos estructura a lo que necesitamos haciendo pedidos. Damos estructura a lo que pretendemos sumar haciendo oferta. Y construimos humanamente haciendo acuerdos, haciendo promesas. Y entender el lenguaje no solamente como algo que describe el mundo, sino como una manera de generar el mundo, es una parte importante del coaching ontológico. Wow. Ray, realmente tengo un montón de preguntas y no puedo dejar de escuchar. Creo que me agarré y dije, voy a sacarle el jugo a Ray Dalton. Preparé más o menos 20 preguntas. Vamos a la pregunta 3, pero se me es imposible detenerte porque me encanta todo lo que dices. Ay, Dios mío, perdón. No, perdón, no, te agradezco totalmente todo lo que traes. Sé que iba a ser la charla así, es muy interesante. Hablaste en un momento, a mi juicio, por favor regalanos esto del acto del habla, eso de que muchas veces lo comentaba Romina, ¿no? Romina venía encantada, venía con la cabeza así. Ray me partió la cabeza con todo, estuvo 3 horas contigo, no sé si eran los miércoles. Venía encantada, con el corazón muy feliz, pero con la cabeza destrozada con todo lo que le habías dado en esas clases, todos esos miércoles, que estuvo 1 año y medio, no sé, no me acuerdo, pero realmente mencionaba mucho a Humberto Maturana, me parece, y venía con Maturana, y venía con Ken Wilmer, y venía así estallada la cabeza. Pero hablanos un poquito, regalanos el acto del habla, por favor. Y sí, cuando hablamos de esta frase, actos del habla, podemos entender habla como no solamente usar palabras, sino que como generar historia, ¿no? Historia humana. Y cómo generar mundos humanos, ¿no? El habla incluye la palabra. Y a veces la palabra es lo que completa. Pero los actos del habla son una manera de entender cómo realmente creamos realidad humana. Por ejemplo, el tremendo poder de la declaración, donde personas se declaran esposos y su realidad cambia por su declaración. Si viven en coherencia con esto, su mundo cambia. Un juez declara que un asesino puede ir libre y el asesino sale de la cárcel. Este es el poder que... ¿Por qué? Porque la persona declara y tiene autoridad. Entonces, cuando declaramos, por ejemplo, no estamos solamente expresando deseo. Estamos como anunciando que una historia nueva empieza. Entonces, entendemos esta noción de actos del habla como la creatividad humana en acción. Y vemos los actos del habla a full en cada partido de fútbol, donde el árbitro, aunque todo el mundo hable mal de él, declara y se impone en el juego. No puedes hacer nada. Los actos del habla son nuestra manera de dar estructura a lo posible.
Es nuestra manera de humanamente crear historia. Fíjate, dentro de los actos del habla están esta actividad humana de juzgar, de emitir juicios. Y la realidad humana, como existe en este mundo de los juicios, si vos decís que alguien es un líder, ¿dónde existe esta realidad? Puedes decir, existe en el mundo porque yo miro y él o ella es mi líder. Yo entiendo, pero esta realidad existe en el lenguaje. Si no hay lenguaje, esta realidad ya no está. Entonces, fíjate, un gran pensador llamado Wittgenstein, que existía antes de todo este mundo del coche, tenía frases como: somos tan pobres o ricos como el alcance de nuestro vocabulario. Entonces, si yo no tengo una palabra por algo, ¿dónde está? Y cuando hablamos de palabras, no estamos hablando solamente de como meras descripciones o algo, no. Estamos hablando de algo muchísimo más poderoso. Podemos decir que las personas que diseñan las conversaciones que más mueven el mundo son personas muy poderosas. Y las conversaciones que validamos o que compramos son los que más van a marcar nuestra vida. ¿Dónde hay una visión humana, sino también a través del lenguaje? Y como es tremendamente fuerte esto, porque yo conozco personas, por ejemplo, porque sentían que no podían abrirse de cierto modelo. Terminaron, yo diría, sufriendo muchísimo, quizás innecesariamente, porque no se dieron permiso para cuestionar los modelos que heredaron. ¿Cuántas personas les gustaría que un médico que dejó de estudiar en 1960 los atendiera hoy? Creo que nos costaría. Queremos a alguien que ha vivido las conversaciones más creativas relacionadas con la medicina, que él o ella nos atienda. Los actos del habla generan tratamientos nuevos. Los actos del habla nos ayudan a amar, nos ayudan a ayudar, a crear y a entregar un mundo mejor a nuestros hijos y mejores hijos al mundo. Wow. Ray, entonces el coaching es una persona que en consulta con el cliente o con el coachee, ¿da consejos o no? ¿Cómo es más o menos una sesión para que comprendamos? El coach no da consejos ni sugerencias. Un mentor, un consultor, un capacitador, un psicólogo, sí, es parte de su mundo. Un coach asegura que
su cliente aclare lo que busca y para qué lo está buscando. Y se suma a la conversación usando preguntas, asegurando que el coachee o el cliente se escuche de otra manera, aclare sus opiniones, aclare su visión, explore recursos, aclare su compromiso, le ayuda a darse cuenta de cómo observa a sí mismo, al otro y al mundo. Y le ayuda a cuestionar saludablemente este observador y le ayuda a explorar los cambios que el mismo cliente evalúa que tiene que hacer para llegar a donde él o ella pretende llegar. Qué lindo. Entonces, ayudamos a que personas se descubran como observadores de sus maneras de observar y como capaces de cómo escribir sus propios guiones en la vida, ¿no? Y no solamente vivir los guiones que se les fueron entregadas. O sea que... Consejos no. O sea que mencionaste un poco esto de ir chequeando, ¿no? Que como que va repreguntando constantemente, en todo caso el coaching, Sí. hasta que la persona se va escuchando y se va dando cuenta que a lo mejor que sabe que no sabe y después se va dando cuenta que puede lograrlo, ¿no? Y ahí creo que también va los actos de habla, digamos, del cliente, sus juicios, sus afirmaciones, sus declaraciones, ¿right? Sí. Cuando facilitamos que la persona se escuche desde mayor conciencia y se cuestione de manera saludable, lo que hay es una especie de ampliación, si querés, o expansión de conciencia. En este sentido, también es muy importante recordar como el santo patronal del coaching sería nadie menos que el famoso Sócrates, ¿no? El gran maestro de la pregunta. Y ya que coaching tiene mucho que ver con viajes de aprendizaje, el método socrático es una parte íntima, porque ¿qué es lo que pasa? Ayudamos a que la persona entienda un poco mejor lo que no sabe. Es decir, ayudamos a que alguien concientice y estructure su ignorancia. Y después ayudamos a que la persona diseñe el camino de aprendizaje. Este es como bien socrático en el enfoque. De ignorancia inconsciente a ignorancia consciente. Y de esto a aprendizaje. O sea, y la incorporación de lo aprendido, ¿no? supongamos, ¿no? Algo que se me viene a la mente. Voy con un cuadro y te digo, Rey, tú desde tu lugar de coaching, y te digo, quiero clavar este cuadro. Entonces, vienen las repreguntas, ¿no? ¿Cómo lo harías? Eso es más o menos. O sea, terminas dándome preguntas. Sí, pero primero se aclararía con la persona qué significa esto para vos. Y después se hace la pregunta, ¿y para qué querés que conversemos sobre esto? ¿Para qué querés vos que conversemos? Y quizás la persona sale con un tema, decir, no sé, estoy inseguro, tengo miedo a equivocarme, tal, y aparecen otros temas. Entonces, establecemos el qué y después el para qué. Preguntamos, ¿para qué quiere conversar?
Y dentro de la conversación también preguntaremos, ¿para qué quiere pintar? ¿Y qué busca a través de la experiencia? ¿Y qué está aprendiendo acerca de él o de ella viviendo la experiencia? Y las respuestas a la pregunta ¿para qué? Son las más poderosas, porque aseguran que el cliente mire al futuro y a una tensión entre hoy y mañana, donde hay posibilidad, Hay posibilidades. donde Me podemos hacer diferencias, Me encanta. donde podemos ubicar una visión y un plan. Me encanta. ¿Cuántas sesiones comúnmente se sugieren? ¿Hay un número? ¿No hay ningún número? ¿Lo determina el coaching, el cliente? ¿Cómo se, de acuerdo a los Mira, logros? ¿Cómo? si a un lado, mientras el cliente tenga temas Ujú. y tenga ganas de vivir compromiso, puede haber coaching. Entonces, en este sentido, depende de estos factores. Los procesos, personas suelen buscar procesos muy específicos, pero pueden terminar siendo más amplios. Para contestar la pregunta, en un ámbito corporativo o empresarial, donde la compañía o la empresa va pagando el proceso, suelen ser de 12 sesiones o 14, incluyendo los momentos de arranque y cierre, y con una agenda muy dialogada entre la persona que recibe el coaching y lo que la empresa también quiere. Entonces hay contextos donde todo tiene que ser muy aclarado. 10 sesiones, 12 sesiones. En procesos donde alguien busca un coach de forma particular, Sí. puede ser que con 3 sesiones, 4, la persona ha encontrado lo que busca y se cierra hasta que la persona vuelve a llamar. Suelen ser un poco más largos los procesos, principalmente porque cuando el modelo empieza a funcionar bien, personas traen más temas y en un proceso de coaching para el proyecto de vida o life coaching, los procesos pueden ser un poco más largos. Pero no hay un intervalo fijo estándar. Ok, perfecto. Pero coaching no suele ser para nada tan extendido como otros procesos terapéuticos que pueden durar años. Qué buen horario, sí. Ok, entendido esa parte. O sea, no tiene límites. Aquí se puede atender, por ejemplo, podemos atender niños de, no sé, 12, 14 años, son muy pequeños. Comentanos, a ver, hay un rango, el alcance. Sí, con ciertas edades, coaching como una manera de ayudar a que un niño no muy joven se ponga a pensar en cómo explorar opciones y ser creativo, aprender responsabilidad por el camino, puede ser útil. En adolescencia puede ser muy útil, ya que la cuestión es intentar nutrir y fomentar protagonismo en el adolescente. Estamos presuponiendo que el niño o ya muy avanzado en infancia o en preadolescencia no tenga nada
de patología importante. El adolescente puede ser muy interesante por los típicos desafíos o quiebres de adolescencia que tiene que ver como con pisar un poco en el mundo, consolidar grupos de amigos, ciertas cuestiones de solitud, soledad, la reflexión necesaria para definir qué va a pasar en la transición de colegio secundario a un camino de terciario universitario, quiebres relacionados con los afectos, los vínculos, el sexo. Hay típicos temas que son eminentemente coachables. Yo soy lento en sugerir coaching para niños, como todo un proceso. Es interesante como enfoque cuando estamos queriendo que un niño de alguna manera se conecte con su propia capacidad creativa y su capacidad para apropiadamente, ¿no?, explorar opciones y tomar decisiones. Mi sugerencia siempre ha sido que alguien que tiene formación en pedagogía o en psicología sumen coaching a su estilo de acompañamiento. Y este incluye docentes, por ejemplo, asistentes sociales que trabajan con estas agrupaciones de la población y tienen otra formación complementaria que les ayuda a prestar atención a muchos factores. Niño es una población muy, muy específica. Espectacular. Rey, 2 temitas que nos regales te voy a pedir, por favor, dentro del coaching, que es el punto de quiebre y la transparencia, por favor. Ok. Quiebre es una palabra que tiene cierta complejidad y tiene conexión con transparencia, si querés. Pero quiebre es una declaración, es decir, que quiebre pasa cuando alguien, a su manera, dice que puede haber más o que necesita que haya más. Quiebre tiene que ver con no estar para nada satisfecho con lo que hay. Y este camino del despertar está íntimamente como iniciado desde el dolor y la incomodidad. Pero puede haber también quiebre relacionado con conciencia de que puede haber más. Y en este sentido el motor puede ser lo bueno buscando lo mejor o la curiosidad. Ambos tienen que ver. Podemos decir también que quiebre tiene que ver con que algo deja de funcionar o algún cambio acaba de transcurrir que me deja en una realidad quizás inesperada, pero insatisfactoria. El quiebre puede ser leve, como me tardaron en traer la comida en el restaurante y ahora voy a llegar tarde para la reunión importante. Se me pinchó la goma y ahora pierdo la película en el cine. O puede ser la sorpresa agradable. Gané un fin de semana largo en una rifa en el trabajo.
Y mi humor cambió. Me dijeron, ¡ay, ganaste! ¡Oh, qué bárbaro! Y estaba más o menos, ahora estoy feliz. Estas experiencias de un cambio en el fluir existente de la vida, que sea de manera grata o no muy grata. Este es cuando quizás experimentamos quiebre de manera más reactiva. Entonces, quiebre tiene que ver con una capacidad humana para vivir cambios importantes. ¿Qué pasa cuando en lugar de vivir quiebre de manera reactiva, elijo vivir quiebre de manera proactiva? Y yo declaro algo. Y yo digo, yo voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio y voy a hacerme cargo de mi salud. Ahí yo elijo interrumpir un fluir existente de comer mal, no hacer ejercicio y ser doctorado en Netflix. Entonces yo declaro que voy a interrumpir un fluir existente. Y este es vivir quiebre protagónicamente. No, la conexión entre quiebre y transparencia. Una y otra vez, quiebre representa una pérdida de transparencia. Y este es interesante como concepto. Imagínate, hay algo que está en transparencia, está ahí, pero yo no lo registro. Y cuando pierde transparencia, hay un cambio que transcurre, que parece ser en el entorno, que puede llegar a ser, pero este tipo de cambio suele transcurrir en un observador que empieza a detectar algo por primera vez para él o para ella. En este sentido, hay conexión a cierto nivel entre la palabra quiebre y la palabra insight o darnos cuenta. Puede haber. Pero esta pérdida de transparencia es una noción interesante. Y a veces lo que pasa con transparencia es, estamos tan acostumbrados a algo que es como entra en el trasfondo de nuestra vida. Lo dejamos de cuestionar y desaparece, no sigue funcionando, pero desaparece. Una manera de entender esto quizás es cierto tipo de regla. Y la pregunta que provoca quiebre a veces es la pregunta que facilita esta pérdida de transparencia, que ayuda a que alguien mire a un nivel más profundo dentro de su realidad. Entonces, hay ciertas preguntas interesantes, no es que funcionan siempre, pero cuando preguntamos como por la regla o por la creencia, que alguien dice, no, me siento incómodo con esto. Y vos preguntas, ¿y qué dice esta incomodidad? ¿Qué está detrás? No me suena que, no me suena que es apropiado. Entonces, si no es apropiado, ¿cuál es la regla que vos estás observando acá? Y ahí cuando la persona articula esto, quizás se da cuenta de que no la quiere, pero ahora perdió transparencia. ¿Y por qué perdió transparencia? Es algo que puede trabajar. Y puedes preguntar, en lugar de esta creencia, ¿qué creencia crees que sería, ¿no?, un avance mejor? Y
Y este tipo de trabajo es impresionante, porque puede ser muy liberador por una persona, ¿no? Me encanta, me encantó. Ray, realmente el tiempo pasó volando, increíble. Eh, Realmente esperemos que más adelante te podamos invitar, queremos invitarte nuevamente más adelante y que puedas aceptar, porque realmente esto del coaching nos apasiona, nos encanta, viniendo de ti, realmente nos deja, yo he quedado volando en la charla del día de hoy. Fue un volver Y a reencontrarnos 10 años después. Y yo tengo miedo a que voy a quedar sin batería y que me puede cortar el teléfono en Perfecto. cualquier momento. Entonces quiero mandar un abrazo a todos Aquí y de Perú. ojalá que nos volvamos a encontrar. Totalmente, pero por favor, necesito y muchos oyentes necesitan, por favor, que menciones tu instituto, por favor, y todo lo que estás haciendo, si estás dando sesiones, formación a distancia, personal, por favor, todo, todo y todo. Es el Instituto de Estudios Integrales, lo encontrás en internet en www.institutodeestudiosintegrales.com. Ahí tienes toda la información. Tenemos una camada de formación en coaching que empieza a principios de abril. Mira. Y mañana a las 7 de hora argentina, hay un taller de presentación de la carrera. Si querés información, es un taller. Yo solamente escribí a info@institutodeestudiosintegrales.com. Pero entra en el sitio web y mandanos un mail y nos conectaremos con ustedes. Ray, y Facebook, Instagram, no Estamos en Facebook y a veces aparecen avisos en Instagram. Estamos en Facebook, Instituto de Estudios Integrales. Perfecto, buenísimo. Este es el Facebook. La formación es de 1 año, 2 años. La formación entero como coach ontológico profesional son 2 años. A veces hay cursos más cortos de introducción y también hay ciertos programas que son de menos horas también, pero mejor que tomen contacto para que expliquemos todo. Lo que va a haber en abril, ¿es a distancia o presencial, Ray, por favor? Es a distancia. Ok. Por favor, ¿cuándo empieza nuevamente ese curso a distancia? En abril empieza el primer martes de abril. El primer martes de abril. Ok. Empieza. Ojalá a finales de marzo podamos tener otra charla y puedas mencionar lo que puedan aprender. Ojalá, si puede ser. Okay. Con mucho gusto. Aquí de Perú te mandamos un gran abrazo, Ray. Otro grandote para vos, para Romina, y la verdad, y a cada persona que está escuchando, mi deseo para vos es paz, luz, plenitud, prosperidad. Que cada uno de nosotros estemos bien por el camino y nuestros seres queridos también. Que así sea y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Placer. Bueno, buenas noches, amigos. Nos vemos el día de mañana, 8 p.m. Chau, chau. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama.